Hola, buenas tardes ya, compañeros. Este, mi compañera Betty y mi compañera Karina y su servidor vamos a presentarles eh, el diagrama de flujo, que es una herramienta. Eh, bueno, para empezar, ¿qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o de una secuencia de acciones rutinarias. Este, Esto utiliza diversos símbolos para representar operaciones específicas y los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas o líneas para indicar una secuencia de operación. Lo de las líneas lo veremos un poquito más adelante. Y pues creo que todos ya hemos estado familiarizados un poco con los diagramas de flujo. Este día vamos a profundizar un poco más para que vean que tiene más componentes de los cuales nosotros creemos que tiene. Eh, Bien, las ventajas de un diagrama de flujo es que favorecen la comprensión de un proceso, ya que es más fácil para nosotros poder analizar palabras clave en representaciones gráficas que estar leyendo, obviamente, 10 hojas, 4 hojas de algún escrito. Por eso mismo nosotros en los laboratorios siempre nos piden diagramas de flujo, porque pues vaya, es más fácil. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto, como lo decía. A veces nuestras prácticas constan de varias páginas y en las cuales se hace más accesible a la hora de estar en un laboratorio, ya como lo habíamos estado de manera presencial, leer simplemente lo que va pasando o los pasos que vamos a seguir para llegar al resultado. Estas identifican los problemas y las oportunidades de mejora del proceso, ya que como les decía, como están separados los procesos que vamos a hacer, podemos identificar cuál se puede mejorar o cuál se puede optimizar. Estas muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. Eh, eh, Como lo mencionaba, a los empleados de una empresa se les hace más fácil mirar o seguir un diagrama de flujo un poco más digerido, ¿no? Y esta es una buena herramienta para la capacitación de nuevos empleados y también a los que desarrollan la tarea. Bien, este diagrama, bueno, o los diagramas de flujo son herramientas de gran utilidad para una organización, para una institución, debido a que, pues, entre sus utilidades es que muestran de manera, digamos, general o global la composición de un proceso o un procedimiento, por lo que, como me explicaba mi compañero Javier, va a ser más fácil comprender este proceso al enseñarlo como si fueran esquemas o dibujos. Como sabemos, el cerebro pues reconoce más fácilmente las figuras y pues este diagrama de flujo nos va a reemplazar páginas de texto por esquemas que son sencillos de identificar. También permiten identificar problemas o posibles duplicidades que se presentan durante el desarrollo, así como, por ejemplo, los puntos de decisión importantes de cada proceso. Nos van a facilitar pues, el análisis de estos procedimientos, mostrando gráficamente la entrada de los insumos, de los recursos y hacia dónde los vamos a dirigir. También, si tenemos nuevos usuarios, nuevos funcionarios, nos van a servir como herramienta para capacitarlos y también, por ejemplo, cuando la persona que sea responsable de este proceso se ausente, pues una nueva persona va a poder leerla y lo va a poder reemplazar. Bueno, el proceso que
que representa, pues está disponible para ser analizado inmediatamente por todas las partes interesadas, digamos, de este proceso. Entonces, eso es de gran utilidad eso va a ser de gran utilidad del diagrama de flujo. Siguiente, por favor, Javi. Bueno, ¿cómo se realiza un diagrama de flujo? Bueno, hay algunos pasos a seguir para poder construir nuestro diagrama de flujo adecuadamente. Bueno, como primer paso se tiene que identificar el proceso que nosotros vamos a ilustrar en nuestro diagrama de flujo. Después, tenemos que elaborar una lista de pasos. Entonces, aquí se van a incluir actividades o los subprocesos que van a conformar a nuestro proceso que nosotros vamos a querer ilustrar. Como tercer paso, se tiene que establecer qué se espera de ese proceso. Un objetivo. Como cuarto paso, se van a formular preguntas clave de los subprocesos. ¿Esto para qué? Para que nos ayude a que nuestro diagrama de flujo sea más entendible y sea más fácil de seguir. Como quinto paso, bueno, vamos a elaborar ya nuestro diagrama de flujo con base en la simbología que necesitemos. Y bueno, al final ya nosotros vamos a verificar el proceso. Tenemos que ver que todo esté correcto, en orden, y que sea muy fácil de leer, sobre todo, de seguir. La que sigue, Javi. Bueno, para la construcción del diagrama de flujo, hay que tener en cuenta que se tiene que tener un grupo de trabajo. Entonces, van a participar aquellos que van a ser responsables de la ejecución y el desarrollo de los procedimientos. O sea, deben de saber de qué trata el proceso que se va a ilustrar. Después se tiene que establecer el objetivo que se va a perseguir con el diseño del diagrama. O sea, primero tienen que establecer el objetivo para saber qué tipo de diagrama se va a utilizar. Entonces, así va a ser más fácil ilustrar este proceso. Después, hay que definir los límites de cada procedimiento. O sea, cada paso hay que saber su inicio y su fin, así como pues, cada paso debe de estar relacionado para que haya cierto orden. La que sigue, Javi. Bueno, como ya les dije, hay que identificar el orden cronológico de estos pasos. Eso es muy necesario. Y hay que identificar también los puntos de decisión. Estos puntos de decisión van a estar desarrollados en forma de pregunta y van a tener dos ramas posibles que se van a identificar como un sí o un no. Entonces, esos son los puntos de decisión. Después, tenemos que hacer una revisión del procedimiento. O sea, hay que corroborar que este proceso se va a encontrar completo y en un correcto orden. Y bueno, ya al final hay que construir el diagrama de flujo y se va a respetar la secuencia cronológica y hay que asignar también la simbología que se va a utilizar en ese proceso. Como, bueno, enseguida lo vamos a ver. La que sigue, Javi. Bueno, ahora bien, entrando un poco más a fondo, hay varios tipos de diagrama de flujo, en el cual podemos encontrar que creo que es un poco chocante porque no es muy usual que nosotros lo veamos. Lo que nosotros hacemos normalmente son diagramas de flujo pues horizontales, que lo vamos a ver dentro de poco en la siguiente diapositiva, mientras que no, pero este es utilizado en industria. Este es un diagrama de flujo vertical
contiene columnas y filas, como pueden observar, y está relacionado por líneas. Estas líneas demuestran un proceso. En las columnas están los símbolos de operación, transporte, control, espera y archivo. Estos símbolos lo vamos a profundizar un poquito más, porque hay varios símbolos que se utilizan en estos diagramas de flujo. En las líneas podemos encontrar, como ya lo dije, una secuencia de pasos, y se hace referencia en cada paso a quién le toca hacer ese procedimiento. ¿Qué va a hacer cada persona? En este diagrama de flujo se muestra. O sea, si un operario tiene que ir a almacenar, pues se va a almacenar. Que un trabajador va a hacer una operación de pesado, de limpieza, de tabletear o algo así, este diagrama de flujo lo representa. Es útil para armar un procedimiento, y también es útil para la capacitación del personal y racionalizar el trabajo. Y lo veremos un poquito más a fondo, este diagrama de flujo, porque según lo que encontré, es un poco más utilizado en la industria. Ahora bien, también tendremos el diagrama de flujo horizontal, que pues vaya, lo hemos utilizado en los laboratorios y así. Este diagrama sirve para destacar a las personas, unidades y organismos. Es bastante común que sea utilizado para visualizar las actividades y responsabilidades asignadas. Compara la distribución de tareas y racionaliza y redistribuye el trabajo. Como lo hemos utilizado mucho, facilita la visualización de lo que se va a hacer, de los sectores de una organización, y da una mejor comprensión de lo que va a realizar cada operador en industria. También tendremos al diagrama de flujo de bloques, que igual también lo hemos utilizado, lo hemos visto. Representa la rutina a través de una secuencia de bloques encadenados entre sí, y cada cual con su significado claro. Utiliza una simbología mucho más rica y variada. La simbología la veremos dentro de poco. No se restringe a líneas y columnas preestablecidas en el gráfico, como en el anterior, en el primero que vimos. Y esta es una forma sencilla de representar un proceso mediante la utilización de bloques que muestran paso a paso el desarrollo del mismo. Y como ya lo habían dicho, en estos pues podemos encontrar si se va a hacer una toma de decisión o no, y si no se va a hacer, pues qué pasa, ¿no? Bien, de manera, digamos, general, podemos encontrar estos símbolos en la mayoría de los diagramas de flujo. Estos, pues, son los que se podría decir que nosotros utilizamos en los reportes, ¿no? Durante las prácticas. No tienen como tal, estos que les muestro, pues no tienen como tal un tipo de simbología específico. Más adelante veremos la simbología ISO, que sí está establecida. Pero bueno, aquí observamos el símbolo de inicio o fin o terminador. Este símbolo nos representa el punto de inicio o el punto final del proceso, y pues a menudo contienen las palabras inicio o fin dentro de la figura. El símbolo de proceso es también conocido como un símbolo de acción. Es el símbolo más ampliamente utilizado en el diagrama de flujo, puesto que aquí nos estamos representando un proceso, una acción o una función. En el caso del símbolo de decisión, indica una pregunta dentro de este símbolo que debe de responderse. Por lo general, se responde con, digamos, dos flechitas, ¿no? Una de verdadero o falso, o bien puede ser sí o no, y ya este camino del diagrama de flujo se nos va a dividir pues en diferentes ramas según la respuesta de nuestra pregunta.
En el caso de símbolos de datos, en esta figura también se conoce como símbolo de entrada o salida. Representa los datos que están disponibles y también a los recursos empleados o generados. En el caso del símbolo de retraso, nos representa, pues, como viene siendo, válgame la redundancia, un retraso en el proceso, por lo que puede ser útil para identificar o indicar la duración exacta del retraso dentro del proceso. Disculpa, Sí. ¿esta simbología de qué fuente es? Sí, es que expliqué que este es como de manera general lo que significa la simbología, pero en la siguiente diapositiva vamos a explicar la simbología ISO y la simbología DIN. Okay. Ajá, entonces, era como para entrar en contexto, por así decirlo. Ok. Ajá. Sí, esta es como muy genérica, ¿no? Es como, digamos, es que no podemos ponerle realmente un nombre porque no es una fuente, pero es como la más general, ¿no? Común, conocida, pero que no pertenece a ninguna fuente. Tenemos fuentes como ISO precisamente, como ANSI también, que presentan su propia simbología. No varía mucho, pero pues sí es correcto identificar cuando hablamos de simbología específicamente de alguna organización. Sí, okay. Entonces, ¿prosigo explicando o preferiría que pasemos a la... No, como vas está bien. Okay. Solo quiero hacer esa puntualización. Sí. Bien, en el caso de entrada manual, en el símbolo de entrada manual, nos representa la entrada de, por ejemplo, generar a través de una entrada de un teclado o de un dispositivo. Por ejemplo, en un proceso de inicio de sesión, cuando se le pide a algún usuario que ingrese los datos manualmente. En el de multidocumento, pues como ya lo había explicado, representa los documentos, pero en este caso son informes múltiples. En el símbolo de conector, se emplea para conectar elementos separados de diferentes páginas. Por ejemplo, cuando tenemos un diagrama de flujo que se extiende, pues ponemos el conector. En el caso del símbolo O, esta figura nos va a indicar que el diagrama de flujo continúa en varios caminos y la suma es de varios, en este caso es donde se unen varios caminos en uno solo. En la flecha de transporte nos indica el desplazamiento o el movimiento de los empleados, del material, de algún equipo a otro lugar. Y las líneas de flujo pues nos van a indicar el movimiento del proceso. Estos son utilizados para indicar la secuencia del diagrama de flujo en el sentido de las operaciones. Bien, Javi, si le puedes pasar a la siguiente. Bien, aquí ya tenemos la simbología ISO. Bueno, la Organización Internacional para la Normalización, o ISO, por sus siglas en inglés. En este caso, se encarga de desarrollar las normas internacionales de fabricación. Incluye las de comercio, comunicación y la mayoría de las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y de la electrónica. Y bien, para el caso, en este caso de los diagramas de flujo, pues tenemos el símbolo de operación, que significa, bueno, que indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. El de operación e inspección nos va a indicar la verificación o supervisión durante las fases del proceso. El de inspección y medición representa pues la verificación de la naturaleza, la cantidad, la calidad de los productos o insumos. El transporte indica cada vez que un documento se traslada de un lado a otro, puede ser de alguna oficina. La entrada de bienes indica qué productos o qué materiales son ingresados durante el proceso. En el caso de almacenamiento,
pues es el depósito de algún documento o información dentro de algún archivo. En el de decisión, pues ese, como ya lo veníamos explicando, indica un punto dentro del diagrama de flujo en el que son en el que son posibles varios caminos. En el de las líneas de flujo, pues nos van a conectar los símbolos señalando el orden de nuestro diagrama de flujo. En el de demora o retraso, como ya lo expliqué, indica cuando un proceso se encuentra detenido o que el tiempo de operación o de respuesta es más lento. El conector dentro de una página nos va a dar la continuidad del diagrama dentro de la misma, enlazando dos pasos no consecutivos en una misma página. Y el conector de página va a representar la continuidad del diagrama en otra página. Entonces nos va a dar la conexión o el enlace con otra hoja diferente en la que continúa el mismo diagrama de flujo. Si le puedes dar a la siguiente, Javi, por favor. Bien, aquí tenemos la simbología DIN o el Instituto Alemán de Normalización. Y bueno, este es un organismo nacional de Alemania que elabora las normas para el comercio, la industria, la ciencia y también para algunas instituciones públicas. Elabora pues las normas de este país en el aseguramiento de la calidad y bueno, establece esta simbología. En este caso también establece el símbolo de proceso que representa la ejecución de actividades u operaciones dentro del proceso. En el de documento representa que se ingresa, se procesa o se puede producir un documento que va a salir del procedimiento. En el caso del símbolo de datos son pues los que alimentan y que se generan del procedimiento. El inicio, como pueden ver aquí, es diferente el símbolo, pero igual es el inicio de un ciclo que se produce o se reproduce el flujo de la información. En el caso de operaciones manuales, constituye la realización de una operación o actividad en forma específica de manera manual. Y también tenemos el símbolo de decisión, que también es el que indica un punto dentro del flujo en el cual podemos tener varias opciones, ¿no? O posibles alternativas. El símbolo de líneas de flujo, pues también nos van a indicar el orden en el que se debe de realizar el proceso. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues creo que no. Sí, ¿puedes volver a explicarlo de documento, el símbolo de documento, por favor? El símbolo de documento, sí. Este nos va a representar un documento que se ingresa, que se procesa o que se produce, o bien que sale del procedimiento. A eso se refiere el diagrama el símbolo de documento en la simbología DIN. Gracias. No sé si. Sí, ok. Bien. Si le puedes dar en la siguiente, Javi. Perdón, una disculpa. ¿A qué se refería las operaciones manuales, a diferencia de los de procesos? Las operaciones manuales. Okay. Uh-huh. Pues, bueno, son realización de actividades digamos, de manera manual, o sea, específicamente de manera manual. No sé si me explique. Un proceso es, digamos, ejecución de las actividades o operaciones de algún procedimiento. En este caso, la operación manual es específicamente, valga la redundancia, pues manual, ¿no? Que incluye en sí misma digamos que una persona la haga. La está ejecutando, ¿no? Mientras Ajá. que la operación supongo que se puede utilizar una maquinaria o algo así.
Bueno, gracias. A ver, continúen. Bien, bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo de bloques sobre el proceso de fabricación de comprimidos o tabletas. Y bueno, aquí también se presenta una granulación por vía húmeda. Uh-huh. Bueno, se tiene, por ejemplo, el primero, el tamizado de polvos, ¿no? Como sabemos, pues aquí se va a reducir y homogeneizar el tamaño del polvo que se va a utilizar, el tamaño de la partícula. Después tenemos la mezcla de polvos, ¿no? En donde aquí vamos a obtener una mezcla homogénea. Tenemos el amasado posteriormente, ¿no? Que aquí nos indica que se va a preparar una solución de aglutinante en este proceso de amasado. Bueno, aquí este aglutinante va a estar en un solvente para adicionar a la masa que se va a granular. Y se va a llevar a cabo la granulación en húmedo, como pueden ver, pues es todo un proceso. Aquí se va a obtener una masa adecuada a partir de la mezcla de polvos por adición de líquido aglutinante que se preparó anteriormente. Después tenemos el secado, donde se va a eliminar el solvente que se utilizó en la preparación de nuestro aglutinante. Después está el tamizado en seco, donde ya aquí vamos a obtener nuestro granulado seco. La lubricación, que es en donde vamos a obtener una mezcla homogénea del granulado con los componentes agregados en seco. Y bueno, es donde se va a agregar el lubricante previo a la fase de compresión, que es nuestro último paso, donde ya vamos a obtener nuestros comprimidos o tabletas. Bueno, ahora bien, siguiendo un diagrama de flujo en lo que podría ser la industria, tenemos que ya lo habíamos mencionado, que es un diagrama de flujo vertical. Y como ya lo habíamos mencionado, tiene una simbología ISO, en la cual se destacan varios pasos. Y aquí podemos observar que, haciendo una ejemplificación más, adentrándonos un poco más, que hay una descripción de cada paso. En el primer paso tenemos el operario de la bodega, pesa las materias primas en la báscula. Como es una operación, nosotros vamos a utilizar el símbolo de operación, el círculo que está acá. Ahora bien, en el segundo paso que se procede a hacer es, después de pesar las materias primas, se traslada a la sección de tamizado. Y como podemos observar, aquí hay una línea que junta o sigue un proceso en el cual la simbología ISO nos dice que esta flechita significa transporte. Entonces, si trasladamos una materia prima, estamos transportando una materia prima. En el tercer paso, el operario número 1 tamiza las materias primas en el tamiz vibrador, y por lo cual regresamos a lo mismo. Estamos utilizando a una persona que está haciendo una operación, por lo cual utilizamos un círculo. Luego, en el cuarto paso, se trasladan las materias primas a la sección de mezclado. Y como lo dicen ahí mismo, es un traslado, por lo cual es un transporte. Entonces, vamos a unir la operación anterior con una línea a la siguiente operación, que sería un transporte, y así vamos a ir procediendo, en el cual el quinto es se mezclan las materias primas tamizadas en la mezcladora, y esto lo hace un operario, por lo cual se denota una operación. Estas se trasladan se traslada la mezcla de polvos preparada a la sección de encapsular, por eso tenemos la unión a transporte. El operario número 2 llena la tolva con los polvos en la encapsuladora.
Ahora tenemos un operario y está haciendo una operación, por lo cual es un circulito. Se llenan, en el paso número 8, se llena el cuerpo de cápsula con los polvos. Aquí tenemos otra vez una operación, entonces relacionamos esa misma línea con otra operación. El operario número 2 procede a colocar las tapas de las cápsulas con la máquina encapsuladora, por lo cual sigue siendo una operación y puede ser otro operario o el mismo operario, en este caso es el mismo operario, por lo cual sigue siendo una operación y es un círculo. Se trasladan muestras de lote, cápsulas a control de calidad. Entonces aquí tenemos un transporte y también podría ser una inspección. En el paso número 11 tenemos que los técnicos de control de calidad realizan controles en el proceso de las cápsulas. En este caso, yo considero que esta sería mejor relacionar a una inspección, pero aquí lo relacionaron con una operación. Se espera a que el control de calidad autorice la fabricación del lote, por lo cual aquí ya podemos encontrar una simbología diferente. En este caso es la demora, que mi compañera Karina ya lo había explicado. Perdonen el ruido, si escuchan. Luego los operarios proceden a encapsular el resto del lote de cápsulas, por lo cual un operario está haciendo la actividad y por eso es una operación. Seguimos con el círculo. El inspector en proceso realiza controles en proceso de las cápsulas y seguimos con un proceso, por lo cual sigue siendo un círculo. Se envían muestras del lote terminado al laboratorio de control de calidad y ahí estamos haciendo un transporte. En el paso número 16 se efectúa el control del producto terminado en muestra del lote de las tabletas y ahí estamos haciendo una operación, entonces en círculo. Se trasladan las cápsulas a la sección de empaque y ahí estamos teniendo un transporte, por lo cual es una flechita hacia la derecha otra vez. Los operarios proceden a foliar el lote de las cápsulas, un círculo. Los operarios proceden a empacar el lote de las cápsulas en el material secundario, otro círculo. Los operarios empacan el lote de las cápsulas en el material terciario, que es un círculo. Se traslada el lote de las cápsulas a la bodega de producto terminado, que es una flecha porque es un traslado, y se almacena el lote de cápsulas en la bodega de producto terminado, que como lo podemos ver es almacenaje. El triángulo invertido. Bien, hasta aquí alguna duda, compañeros. Vamos a proceder con nuestra actividad. No sé si alguien tenga algún comentario o duda. ¿No? Bueno, vamos a... Cari. Sí, dime. No tenía dudas. Bueno, bien. Sabemos que la industria farmacéutica pues es uno de los principales contaminantes, que sus aguas residuales pues tienen muchos contaminantes y que estos pueden alterar pues la flora y fauna de nuestros ríos, por lo que debe de tener un tratamiento todos estos efluentes de las plantas farmacéuticas. Del lado izquierdo tenemos el proceso, y del lado derecho tenemos las actividades, que en un momento les menciono cuáles son. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les explico más o menos qué son cada actividad y ya ustedes van a ir relacionándolo con el diagrama de flujo. ¿En qué parte del diagrama de flujo va a ir cada actividad? No sé si me expliqué o lo revolví. Yo sí creo que capté la idea. Ok, bien. En el caso de la coagulación o floculación, en este caso la materia inestable y coloidal va a permitir que la coagulación con sales y
con carga positiva nos va a destabilizar el coloide y se van a formar aglomerados. Entonces vamos a tener una mayor densidad de estos aglomerados y menor tiempo de sedimentación. De esta forma, los sólidos suspendidos se van a reducir y vamos a tener pues formación de sedimento. En el caso de la sedimentación, pues este es un método que permite separar los flóculos por gravedad y bueno, son de los más comunes utilizados. En el caso del ecualizador, este es un tanque de almacenamiento interno que nos permite regular el caudal del agua residual y también homogeneizar las cargas contaminantes. El proceso de oxidación avanzada, este es un método de radiación UV más un oxidante como puede ser el peróxido de hidrógeno, por lo que la generación de estos radicales nos va a permitir la descomposición de los contaminantes orgánicos. En el caso del proceso que se utiliza carbono activado, pues ya todos lo hemos utilizado y es un tipo de adsorbente que debido a su superficie específica que presenta, tiene pues una alta capacidad de absorción para eliminar los contaminantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? No sé si quedaron bien explicados más o menos los procesos. Sí, compañero. Bien, no sé quién quiera participar o quién pueda comentar más o menos qué actividad va primero. Bueno, yo podría identificar, pero del siguiente proceso, que es la remoción de los sólidos suspendidos, creo que ahí iría el proceso de la coagulación, o bien llamado floculación. Ok, Sí, pero... Ajá. es correcto, pero como configuramos para que fuera en orden, no sé si alguien, o sea, sí es correcto, pero no sé si puedas ayudarnos cuál crees de los que mencioné que es la actividad que va primero. Primero iría el ecualizador. Sí, precisamente como les comentaba, el ecualizador es un tanque que regula el caudal del agua residual, o sea, es nuestra entrada, el agua residual. Y bien, como mencionó mi compañero Christopher, el que sigue es el proceso de coagulación, que el coloide se va a desestabilizar y nos va a formar aglomerados. No sé si alguien quiera participar con el siguiente proceso. ¿Se puede volver a participar o ya no? ¿Sería el de sedimentación? Pues sí, adelante. Sí, correcto. Sí, este método después de la coagulación se utiliza para separar los flóculos por gravedad. Y así es más fácil pues sedimentarlo. No sé si esté bien, pero yo creo que ahí iría el carbón activado en ese proceso. No, bueno, recordando. No, ya vi. Sería la oxidación, ¿no? Para formar los radicales hidroxilo. Sí, la oxidación avanzada.
ahí, como podemos ver a la izquierda, nos dice que se generan radicales hidroxilo, y esto es para descomponer los contaminantes presentes en las aguas residuales. Y pues ya como último, el único que nos queda sería el uso del carbón activado. Aquí se somete a filtración y ya tenemos nuestras aguas residuales pues ya más limpias, y ya se someten a otro proceso, pero por así decirlo, este es uno de los tratamientos que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, compañera. Todo claro, Karen. Bien, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Bien. Gracias. Ok, perdón, estaba en una llamada. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro con la presentación de diagrama de flujo? Sí, profe, quedó claro. Ok, bueno, entonces, adelante con la siguiente presentación. Sí, vamos. ¿Ya se ve? Ya. ¿Pero estás presentando su sujeto? Bueno, ya. Ándale. ¿Sí se ve? No, ya no se ve. Ay, a ver. ¿Ya? Sí, ya.
Ya se ve. Bueno, nosotros vamos a presentar el diagrama de PEPSU, o también conocido como CIPOC. Ok, primero vamos a empezar con las siglas. PEPSU viene por las siglas en español, que P es por proveedor, E por entradas, P proceso, S salidas y U usuarios. Y CIPOC, que es por sus siglas en inglés, que es supplier, y C inputs, P es process, O es outputs y C es customers. Pero bueno, ¿qué es el diagrama PEPSU? Es una representación visual sencilla de cómo va a operar el proceso con relación a sus proveedores, entradas, procesos, salidas y usuarios. Este tipo de diagrama va a ser muy útil porque nos va a poder presentar un mapa de primer nivel de proceso. Siguiente. Bueno, primero tenemos que saber para qué nos sirve este diagrama, y nos sirve cuando consigue representar este proceso para entender su funcionamiento, ya que cuando se tiene como una mayor facilidad para comprender los requisitos o lo que se espera el cliente con esta salida, qué es lo que se está generando, así como condiciones o requisitos que se necesitan en la entrada para asegurar que lo que se genere es lo requerido. Además, esta representación te permite encontrar los puntos débiles que generan problemas sobre tu proceso o mientras lo estás llevando a cabo. Y pues también este diagrama sirve como una herramienta estupenda para dar un cumplimiento a los numerales del sistema de gestión de calidad. ¿Y le puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, el primero son los proveedores, que son entidades o las personas que proveen las entradas al proceso, tales como los materiales, la información y los recursos para llevar a cabo. Y pues en este proceso puede haber uno o varios proveedores, ya sean internos o externos, que lo vamos a ver en un ejemplo. Y ahora siguiente.